vamos a hablar pues de esta sentencia de nulidad que hizo a la resolución de la Junta Central Electoral por parte del Tribunal Superior Administrativo, que además va a ser apelada por el Partido de la Liberación Dominicana, como anunció su secretario general, Charlie Mariotti, a través de su cuenta de Twitter. O sea, que prácticamente el PLD no le está dejando celebrar a la Fuerza del Pueblo pues la decisión esta. El jueves se dio a conocer la información de que el Tribunal Superior Administrativo anuló la resolución de la Junta Central Electoral donde se instauraba el criterio mediante el cual se hacía la distribución de los recursos que son otorgados de parte del Estado a las organizaciones partidarias y que dejaba a la Fuerza del Pueblo como partido minoritario, porque hay que tener en cuenta también que quizá una de las cosas más importantes de que estas cosas sucedan, de que seas considerado partido mayoritario o partido minoritario, alguna persona dirá, bueno, pero ¿y qué más da? Si ya las elecciones pasaron. No da igual, porque hay unos chelitos. Exacto, hay unos chelitos de por medio. Así que vamos a hablar de este tema y de algunos otros quizá con el experto en Derecho Público y Administrativo, Manuel Fermín Cabral. Hola, buenas tardes, Fermín. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bienvenido, Manuel. Gracias. Dame un poquito a nivel general, explícame qué es lo que dice la ley ya para entrar en los detalles de la Fuerza del Pueblo y de esta apelación que piensa hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Explícame un poquito qué es lo que dice la ley con respecto a lo que es un partido mayoritario y un partido minoritario. ¿Qué es lo que tiene que reunir un partido para ser partido mayoritario y cuándo pierde ese término y con ese término pierde también los chelitos? Sí, mira, básicamente la ley de partidos políticos en su artículo 61 establece que aquellos partidos que obtengan más de un 5% de la última elección podrán acceder al 80% del financiamiento público, del financiamiento estatal, ¿no? Y es a partir entonces de ahí de que obtengan más... O sea, todos, Manuel, todos. O sea, tú sacas más de un 5%, ¿verdad? Entras en un rango de partidos políticos entre los cuales se va a repartir, ya me explicarás de qué manera, el 80% del dinero destinado a los partidos políticos, ¿no? Eso es así. Entonces, esa es vamos a decir, la base para entender lo que se trate o no de un partido mayoritario. El legislador entiende que es un partido mayoritario aquel que saque más de un 5%, insisto, de la última elección, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la Junta Central Electoral pues hace una interpretación de ese texto porque reconoce que había una especie de déficit normativo, ¿no? En que no se definía a cuál de las elecciones, porque el día de las elecciones se celebran, o sea, una elección presidencial, hay una elección en el nivel de diputados y otra en el nivel de senadores. Hay otra elección también que es la municipal, pero que se celebra en este caso antes de las elecciones presidenciales. Entonces, con base a ese vacío normativo, la Junta Central Electoral entendió procedente sumar todos los votos y luego dividirlos entre las dos elecciones. Entre las tres elecciones que se dieron ese día. Entonces, Manuel, te voy a ir interrumpiendo porque hay cosas que son muy interesantes a tener en cuenta. En este caso, las elecciones tanto municipales como congresuales se celebraron por un lado y las presidenciales por el otro. En otro. Lo que estamos hablando es una suma que fácil hubiese resultado, más fácil de visualizar, si las elecciones se hubiesen celebrado el mismo día. Si el mismo día se celebran las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, quizás no tuviésemos una discusión como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Sí, posiblemente. Y de hecho, uno de los problemas que generó la resolución era que para la Junta Central Electoral lo que pasó en febrero no tenía ninguna relevancia. Es decir, un partido político, yo le explicaba eso en audiencia, podía sacar un 70% en las elecciones municipales y eso no le importaba al legislador, a la Junta en este caso, porque la Junta parte de una redacción que habla de la última elección. El artículo 61, su letra A, habla de la última elección. Entonces, la última elección, bueno, en el caso de que se eligiera uno de esos grados, se dio pues ahora en julio, ¿no? Pero que es la presidencial. Claro, pero yo hubiese entendido que cuando hablamos de elección se habla del proceso electivo.
No de una en particular, pero si es, porque las elecciones son una. Pero, Minalba, si dice última, ese adverbio tan sencillo de tiempo. Se refiere al proceso. O sea, las últimas elecciones son las que se han hecho en este proceso electivo. Pero ahí ya metes el adverbio, pero ahí metes el adverbio de tiempo y el plural. Últimas elecciones, plural, ahí sí. Bueno, pues son todas las últimas elecciones, que pueden ser varias, 3, congresuales, municipales y presidenciales. Cuando el artículo lo que dice es última elección, la última de tiempo y elección en singular, es una. Es cierto, es una. Tienes razón. Realmente, sí. De hecho, ¿Eso es lo que a eso es lo que va a apelar el Partido de la Liberación Dominicana? Sí, claro, desde luego. El Partido de la Liberación Dominicana, lo que plantearon sus abogados, en este caso el licenciado Nacef Perdomo y Julio Curri, ellos planteaban que el derecho... Perdón, ¿cuáles son los abogados del Partido de la Liberación Dominicana? Nacef Perdomo y Julio Curri. Constitucionalista, que es Nacef. ¿Y Julio, cuál es su especialidad? Es un abogado en ejercicio, ¿no? Mucha práctica general, ¿no? Pero... Sí, pero a mí lo que me llama la atención es, y ahí vamos a lo de siempre. Sí. Es verdad, son profesionales, pero yo entendía que Nacef Perdomo era de un principio ideológico tan contrario por sus manifestaciones públicas al Partido de la Liberación Dominicana, que pudiese entender un trabajo de él a un gobierno o a un Estado, porque es otra cosa distinta, pero no tan de forma directa, a algo que incide directamente en el partido. Digo, cuando yo no lo sabía, te acabo de escuchar a ti y hago la observación porque me llama la atención, ¿no? Bueno, pero nada, eso tienen... todo es válido. Es abogado y coge trabajo. No es nuevo tampoco, no es nuevo. No, claro que no. Tiempo ya trabajando para el Partido de la Liberación Dominicana en varios casos. No es este el primero. Sí. Yo también para el mismo candidato, Gonzalo Castillo, llegaron a trabajar, pero nada, eso es un tema que ellos... Y casos tan icónicos como el de Bahía de las Águilas, que fue un caso muy exitoso para el país. Así es, sin duda alguna. Pero bueno, insisto, lo que ellos... lo que cuestionaban era que no era un derecho fundamental esto de que los partidos tenieran acceso a un financiamiento público. Y eso, para los teóricos, ¿no?, del derecho, sobre todo el derecho público, se abre una interesante discusión sobre eso, y fue lo que los jueces establecieron. Primero, que era un derecho, sí, y que era un derecho de naturaleza fundamental, y que en tanto que derecho de naturaleza fundamental, esos derechos, cuando se interpretan, tienen que interpretarse de manera favorable. Es decir, hay una tendencia en el intérprete a que tiene que favorecer la interpretación al titular del derecho para tratar de maximizar la efectividad de ese derecho. O sea, eso es un mandato constitucional que está ahí desde el año 2010, específicamente en su artículo 74, numeral 4. Entonces, fue una discusión muy interesante desde el plano jurídico, el plano académico, y con mucho respeto que se llevó a cabo ahí. Y los jueces, con base a unos precedentes del Tribunal Constitucional, que ya en el pasado había también, se había referido a la posibilidad de que hubiesen derechos que, aunque no estén contemplados en la Constitución de manera expresa, pero que se consideraran también como derechos fundamentales. Entonces eso fue lo que pasó. En el caso de los partidos políticos, como los partidos políticos dependen de ese financiamiento público estatal para realizar sus actividades, y esto es una opción que nosotros en República Dominicana tenemos, es decir, de hacer del financiamiento público lo preponderante desde el punto de vista de los recursos que usan los partidos. Y bueno, y fue sobre esa base entonces... ¿Es esa la única vía de financiamiento que tienen los partidos, Manuel? La que viene desde la Junta Central Electoral, porque una cosa que se ha discutido mucho, y tal vez me salgo un poco del tema, pero lo creo pertinente, es el problema que resulta para los candidatos tener aportes o personas que donan, y no se sabe de dónde vienen estas donaciones. Y luego vienen los problemas. Así es. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Es solamente de ese dinero que deben nutrirse financieramente los partidos, o la ley abre la posibilidad de que seamos desde el Estado los que financiemos, pero que todo el que quiera, sin que se averigüe, ni se pregunte, ni se confirme, pueda donar? Mira, realmente la ley hace una apuesta
vamos a decir, de darle más preponderancia al financiamiento público que al privado, pero deja abierta la posibilidad. Yo creo que es el que está más transparentado también. Sí, hay muchos que critican esto, ¿no? Y es un dinero más fácil, no tienen que estar sentándose con un... Sí, y yo no lo veo mal, ¿eh? Yo lo veo mucho mejor, ¿eh? Exacto. Mientras esté bien regulado, es mejor, eso que un político tenga que sentarse con un empresario que le dé dinero que evidentemente se lo va a cobrar de alguna manera más adelante. Gracias. Sí, sin duda alguna. Lo cobran bastante bien, ¿eh? Lo cobran con intereses muy altos. Claro. Entonces, ay, mamá. Hay un financiamiento público, pero también hay un financiamiento privado, sobre todo que tiene más relevancia en época de campañas electorales, ¿no? Porque ahí es que se forman las maquinarias para recaudar dinero y todo esto. Pero como ustedes dicen, ¿no? Lo importante es el control, ¿no? La fiscalización. Exactamente. La electoral tiene que, evidentemente, distanciarse de lo que fue el trabajo que hizo la anterior Junta Central Electoral, que verdaderamente no supo no fiscalizar bien el tema de los gastos, sobre todo el tema de la intervención del Estado, ¿no? A favor de uno que otro candidato. Yo pienso que eso es un reto que tenemos, no únicamente porque fuera el PLD, porque siempre ha ocurrido que los partidos que están en el gobierno, pues los oficialistas siempre hacen uso de los recursos del Estado, unos más que otros, pero eso es un reto que tenemos en República Dominicana. Sí, eso es una práctica casi común. Sí, es la verdad, ¿no? Es la verdad. Pero insisto, ¿no? La decisión fue una decisión muy interesante y me parece que es un gran aporte que hace a la jurisprudencia, en este caso el Tribunal Superior Administrativo, y que deja, me parece a mí, un excelente precedente, ¿no? Por darle esta preponderancia que entendió el tribunal, que tiene la posibilidad de que hayan más partidos que puedan acceder al financiamiento, a esa gran masa de financiamiento y puedan competir. Antes solo eran 2. Bueno, o sea, durante las últimas 2. Ahora pueden ser 4. 4 elecciones. Sí, ¿cuál más? Bueno, porque el PRD, fíjate que el Partido Revolucionario Dominicano le fue bastante bien el nivel de diputados. Sacó un 5.57%. Entonces, bajo la tesis del tribunal, como usted tiene que elegir en la elección a cuál le fue mejor, en cualquiera de esos escenarios que hayan sacado más de un 5%, pues entonces entiendo, obviamente los abogados del PRD en su oportunidad explicarán esto mejor, pero entiendo que ellos sí se van a beneficiar también, porque ellos intervinieron en el proceso, obviamente del lado nuestro, y obviamente apoyando las pretensiones de nosotros, de modo que ellos también se van a beneficiar de esa decisión del Tribunal Superior. Pues hay mucha gente que no va a estar contenta con eso. Pero está bien, la ley tiene que aplicarse de igual manera para todo el mundo. Claro, son 4 partidos que van a tener acceso a ese financiamiento, y bueno, que eso se supone que hace más plural, ¿no? la participación política.